4. Versículo 2 en adelante, ¿sí? Versículo 2 en adelante dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Amén. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hago una pregunta: ¿quiénes son los santos? Nosotros. ¿Están seguros? Amén. ¿No pecaste hoy? No. Sí, pero delante de Dios, gracias a Dios que usted y yo nos vemos santos por la obra de Cristo. Amén. Bien, sigamos, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar, ¿sí? Dios, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites, Padre Celestial, de tener esta libertad de reunirnos y de abrir tu palabra, mi Dios. Dios, queremos que nos estés hablando, Padre Celestial, esta noche, y que la lección de hoy, Padre Celestial, pueda ser algo que nos sirva, que nos desafíe para poder seguir en adelante, Señor, creciendo hasta que llegamos, como es tu palabra, Señor, a ser completos, a tener la estatura, la plenitud de Cristo. Dios, bendecimos, Señor, esta reunión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los mayores problemas que sufrimos hoy en día es las diversidades de doctrinas que existen, ¿sí? Vas a una iglesia y te enseñan esto es la verdad, vas a otra iglesia, te dicen esto es verdad, salís de esta religión, vas a otra religión y te dicen esto es la verdad. Pero ¿quién tiene la verdad? ¿Cuál es la verdad? Es algo que como cristianos, como hijos de Dios, como renacidos de nuevo, ¿sí? Usted y yo debemos estar seguros que realmente el lugar donde estamos parados, ¿qué es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra creencia? Si lo que estamos estudiando es correcto, si lo que estamos viendo, lo que nos están enseñando es correcto, necesitamos realmente tener esa certeza. Ahora, ¿quién nos puede dar esa certeza? Una de las cosas que nuestro pastor se pasó repitiendo últimamente en sus prédicas, diciendo: no hagan caso de lo que yo digo, comparen lo que yo digo con lo que dice este libro, con lo que dice la Biblia. Qué importante es que cada uno de los cristianos, cada uno de nosotros, podamos tener la convicción de que somos hijos de Dios, no por lo que estamos haciendo, aunque debería ser, porque somos nacidos de nuevo, sino dónde está depositada nuestra fe y cómo es que tenemos esa certeza. Dice la palabra de Dios que es necesario que lleguemos a ser semejantes a Cristo mejor dicho, que crezcamos cada día. Y déjame decirte, el tema de esta noche es lo que usted y yo creemos en este libro. Vamos a empezar a estudiar realmente en esta noche, no sé si por tiempo lleguemos a terminar, pero quiero darte algunas razones de por qué este libro es la palabra de Dios. De por qué usted debe estar convencido 100% de que este libro sí es el mismo aliento de Dios. Pero me gustaría escuchar de lo que ustedes pueden decir, de por qué es el libro de Dios. ¿Por qué creen que este libro es el libro de Dios, la palabra de Dios? Dame una razón, por favor, cualquiera, quien sea. Cambia vida. Transforma vidas. Este libro tiene el poder de cambiar vidas. Usted y yo tenemos un pasado.
Pero déjame decirte, en este libro podemos encontrar que nos dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas delante de Dios, gracias por el amor y la misericordia que Cristo tuvo por nosotros cuando se entregó en la cruz. Cada uno de nosotros tenemos un pasado. Y gracias a Dios que Dios ya se olvidó de eso. No porque Dios sea olvidadizo así como yo. Sí, pues yo me olvido, ¿no? Antes el hermano Esteban siempre me decía eso. Tu cerebro, tu cabeza es grande, pero siempre te olvidas. Dios decidió olvidar nuestro pasado. Y a partir de que el momento en que hemos nacido de vuelta, hemos nacido de nuevo, ¿sí? Dios nos mira a través de la persona de Cristo. Billy Graham, en sus comienzos empezó a tener tanto poder en la predicación de la palabra de Dios. Un día estuvo en Alemania predicando la palabra de Dios y se juntaron muchas personas de mucho conocimiento, doctores, filósofos, hasta gente común, escuchándolo. Y todo el mundo empezó a burlarse de él, de lo que decía se burlaba. Está loco. Pero cuando Billy Graham empezó a predicar la palabra de Dios, a utilizar la palabra de los versículos, de repente, de esas risas, de esas burlas, un silencio. Ver a personas con lágrimas en los ojos, y un doctor levantándose, quien más se burlaba de él, decía: yo necesito pasar al frente para recibir a Cristo. Y otro hombre que era reportero dice: tenga por seguro que no se va a ir solo, yo voy con usted. Y estaba el otro: yo también voy, pero antes tome su billetera, yo era un ladrón. Este libro transforma vidas. No era Billy Graham, era la palabra de Dios utilizada. Este libro cambia vidas. Tal vez aún no has sentido el poder transformador de Dios. ¿Por qué no le entregas hoy tus cargas? ¿Por qué no le entregas hoy tus problemas? ¿Por qué no le entregas hoy tus dificultades? ¿Por qué no le entregas hoy tus debilidades, tus pecados, para que Él pueda transformar tu vida? Así como sigue haciendo de miles de personas. Este libro es la palabra de Dios porque transforma vidas. ¿Qué más me puedes decir? Medicina para nuestro cuerpo. ¿Cómo? Medicina para nuestro cuerpo. Es medicina para nuestro cuerpo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No soy yo, no es Jorge Rodríguez, es Dios. ¿A dónde encuentras a Dios? ¿Dónde? ¿Cómo puedes conocer más de Dios? En su palabra, en su palabra. Es en la Biblia donde vas a conocer más de Dios. Es en el hermano quien conoce y está creciendo, ves el amor de Dios y podés ir conociendo más que Dios es real. ¿Alguien vio a Dios acá? Ojo, si alguien viene y te dice: yo le he visto a Dios anoche, o Cristo se me presentó. Como dice el pastor, se habrá comido muchas pizzas y está mal. Es medicina para nosotros. ¿Qué más es la palabra de Dios? ¿Por qué estás convencido que este libro es palabra de Dios? Porque no se contradice como el hombre. Porque no se contradice. Déjame decirte, y te doy algunas razones. Este libro, la Biblia, es uno de los libros que ha sido más atacado durante toda su historia. Pero este libro tiene para defenderse. Por ejemplo, podemos ver, este libro no se contradice, sino que aproximadamente 40 personas lo escribieron en un periodo de 1600 años aproximadamente. No todos se conocían. Se divide en dos partes: 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, da un total de 66 libros. ¿Sí? Pero déjame decirte, este libro tiene
un centro. Es Cristo. Es Jesús. ¿Cómo puede ser que 40 personas en un periodo de 1600 años, usted puede juntarlo, ¿sí? 40 personas, 1600 años, nadie vive, pero podría ser, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es posible que todos hablen del mismo tema? Es inspiración divina, es Dios, es cristocéntrico. Este libro es importante, ¿por qué? Porque su salvación, la salvación suya y mi salvación depende de entender el mensaje de este libro. No es por obra, es por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 9, versículo 10, 8, 9, lo puede leer, gracias hermano. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Hermano Mauricio, por favor, ayúdeme que me olvide. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Te enseña, este libro depende de su salvación, de entender cuál es el evangelio que está en la Biblia. Su seguridad de salvación también depende de este libro, no de lo que usted puede hacer o deje de hacer. La Biblia nos muestra que somos salvos y que es un regalo de Dios. Y esa salvación la tenemos en el momento que recibimos a nuestro Dios y que estamos depositados en las manos de Dios. Y nadie nos puede arrebatar. ¿Te das cuenta de la importancia de por qué este libro? Ahora, no solamente eso, nuestro crecimiento espiritual también depende de este libro. Nadie puede decir, yo soy más sabio, soy más entendido en las cosas doctrinales de Dios si no está leyendo este libro. ¿Recuerdan lo que estuvieron el domingo pasado en la escuela dominical, la historia que conté? ¿Sí? ¿Cuántos estuvieron en la escuela dominical? ¿Sí? ¿Recuerdan lo que el pastor Adrián Roger dijo al abogado en el vuelo? ¿Sí? Para los que no estuvieron, va de vuelta. El pastor Adrián Roger estuvo viajando en un vuelo y estaba buscando los periódicos que están puestos en los vuelos y la persona que tenía a su lado quiso ayudarlo. Le pregunta qué está buscando, le dice un periódico. ¿Qué tipo de periódico? Uno conservador, dice el pastor. Y entonces el abogado empieza a mirarlo de pie a cabeza. Pues yo estoy buscando un diario que sea bien liberal. Le dice, y el pastor le pregunta, ¿y usted qué? Soy abogado. ¿Y usted? Yo soy un pastor bautista. ¿Y qué lee? Le pregunta el abogado al pastor. Bueno, yo leo diarios, libros y la Biblia. Que lo mira con asombro y el abogado le dice, si usted es un pastor, ¿seguro que está tratando con gente todo el tiempo? Sí. ¿Y cómo no va a leer algo más amplio? ¿Cómo es que usted puede ayudar a una persona si no lee cosas más amplias? ¿Cómo no va a conocer la necesidad de las personas si simplemente está leyendo eso? El pastor le dice, la humanidad tiene solamente 3 problemas. ¿Sí? Pecado, ¿sí? Sufrimiento y la muerte. Dígame otra cosa que la humanidad esté padeciendo. El abogado se queda en silencio pensando y dice, tienes razón, cualquier otra cosa deriva de esos 3. Pues bien, nada mejor que la Biblia para responder a esas necesidades. La Biblia trata con el pecado, trata con el sufrimiento de la humanidad y tiene la solución para la muerte. Es la palabra de Dios quien transforma vidas, quien cambia y quien nos da la posibilidad. Realmente es importante que nosotros partamos de ese punto. Número 1, que podamos comprender, entender y estar convencidos de que este libro sí es la palabra de Dios. Si usted no tiene esa seguridad, tiene duda, haga un alto en su vida y dígase, pregúntese, ¿realmente es un cristiano? Léalo y estará convencido. Léalo, practíquelo y estará convencido.
La Biblia se evidencia como la palabra de Dios debido a su exactitud, me salió bien, exactitud científica. Pero déjame decirte, generalmente la Biblia por ese punto es atacada. No tiene base científica, dicen los estudiosos. Y muchas personas sin conocer ni siquiera de ciencia dicen, sí, cierto, no tienen base científica. Si vamos a estar pensando ese punto, asegurémonos, número uno, que conozcamos de ciencia, y número dos, que conozcamos este libro, para poder decir que no tiene base. Ahora, si tienen conocimiento de ciencia, si hay un científico acá, ¿sí? Hermano, usted puede decir, ¿verdad que la ciencia siempre va cambiando? Va creciendo. Va creciendo, ¿sí? Déjame decirte, en un principio, ¿sí?, la gente empezó a dar su tesis, sus conclusiones. Por ejemplo, en el año 1896 se escribieron 51 tesis de por qué la Biblia era obsoleta, científicamente probadas. Hoy en día, la Academia Francesa, hoy en día no hay ningún científico respetable que pueda decir que esas ciencias puedan ser acertadas. También en la Biblioteca de Francia hay más de, si pones a poner los libros uno al lado del otro, hay más de 5 kilómetros de libros, teóricamente de ciencias, que hoy en día la mayoría de ellos son obsoletos. La ciencia va cambiando, se va mejorando, como dice, tal vez lo que ayer se creía, tal vez hoy en día ya no es cierto porque se demostró científicamente que aquello no servía. Pero déjame decirte, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios, creámoslo o no. ¿Por qué? Veamos algunas cosas, ¿sí? A menudo se dice que hay errores en la Biblia. Personas quienes atacan la Biblia dicen la Biblia tiene muchos errores, ¿sí? Pero qué importante es entender que la Biblia muchas veces también habla de ciencia. Por ejemplo, que la Tierra está suspendida en el espacio. ¿Cuántos creen eso? Que la Tierra está suspendida en el espacio. ¿Lo crees? Sí, amén. Antiguamente no se creía eso. Los egipcios decían que alguien puso unos pilares gigantescos y la Tierra estaba suspendida encima de eso, apoyada encima de eso. Los griegos decían que había un superdios de nombre Atlas quien sostenía en sus espaldas. Si fuese como yo, en su barriga. Pero no. No te rías fuerte, hermano. No estamos tan lejos. Ahora escúchame lo que decían los hindúes. Que un gran elefante lo sostenía. Después nació la pregunta: ¿y quién sostenía el elefante? Una tortuga gigantesca. ¿Y quién sostenía a la tortuga, la pobre tortuga que tenía la fuerza de tener un elefante y la tierra encima? Una gran serpiente enrollada que nadaba en el vacío del espacio. Mirá la explicación que tenía. Pero ¿sabes qué decía la palabra de Dios en Job? Te lo leo. Job 26:7, anotado en un lado, por favor. Dice, Él despliega, Él con mayúscula, Dios, ¿sí?, despliega el norte sobre el vacío y suspende la tierra sobre nada. Mira la Biblia lo que decía. Se cree que el libro de Job es uno de los libros más antiguos, ¿sí?, hasta inclusive el más antiguo de la Biblia. Ya lo sabía y Dios lo decía. No solamente eso, ¿qué otra cosa se decía? ¿Sí? Que la tierra no era plana. La Biblia dice que la tierra no era plana. Que nosotros estudiamos en la escuela, no sé, yo por lo menos ese caso enseñó, que cuando Cristóbal Colón salió para venir a descubrir América, le advirtieron: tener cuidado, no te vayas tanto por el borde, porque puedes caer. Entonces tenía que la tierra era plana y que terminaba, ¿no es cierto? Se enseñaba eso.
Año 1492. Esa era la creencia. Se creía que la Tierra era plana. ¿Cuántos creen que la Tierra es plana? ¿Cómo es la Tierra? A ver, ¿cuál es el molde de la Tierra? No, ya otra vez. ¡Está quedando por mi barriga! Por favor. Bueno, sí, era como mi barriga. Ojalá. Tiene un ejemplo ya, no quiero decir. Bueno, era como una naranja, se llama madeja redondo, ¿sí? ¿Sí? ¿Creen que la Tierra es redonda? ¿Es un círculo? La Biblia lo afirmaba. ¿Saben qué? Isaías 40:22 dice: Él, hablando de Dios nuevamente, es el que está sentado sobre el círculo de la tierra. La palabra círculo acá, en el original, significa globo o esfera. La Biblia tenía respuesta. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía cómo sabía Isaías que la tierra era un círculo, una esfera? Porque la Biblia, la palabra de Dios, es inspiración de Dios. Dios lo sabía. ¿Cómo supo Job? Porque la Biblia es inspiración de Dios. Porque Dios así lo demostró. La palabra dice en 2 de Pedro 1:21: los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por Dios. Crean que la Biblia es inspiración de Dios. No termina ahí. Hay otras maneras científicas de demostrar que la Biblia ya tenía razón antes de tiempo. Por ejemplo, que las estrellas no se pueden contar. ¿A usted le sorprende? ¿Cuánto creen que las estrellas se pueden contar? ¿Contaste alguna vez? ¿Estuviste una vez en un lugar donde es totalmente oscuro y donde veías todas las estrellas? ¿Lo podés contar? Sin embargo, había personas quienes decían que lo podían contar. Una vez, el primer contador quien lo patentó, 1022. 250 años después, otro, 1056. 300 años después, Galileo, quien hizo el primer telescopio, pudo demostrar que era imposible contar las estrellas. Pero la palabra de Dios ya lo afirmaba. De no poder contar las estrellas. Créanme, científicamente sí podemos demostrar, y hay muchas otras formas que por tiempo no vamos a poder ver. Ahora bien, también otras pruebas saltamos rápidamente. Tiene esa actitud histórica, se puede demostrar. No porque la Biblia sea histórico, la palabra de Dios nunca tuvo el fin de ser histórico, porque si vamos a hablar de historia, habla de la historia tuya y mía, y la de Dios, cómo nos ama y cómo nos puede transformar nuestras vidas. El único fin de por qué la Biblia se puede demostrar y usted y yo podemos defender es para que veamos gloria y honra a Dios. Otra manera de por qué la Biblia se evidencia como palabra de Dios es por su maravillosa unidad. Tiene un solo tema, la redención del hombre. Tiene un solo héroe, Jesucristo. 40 autores, 1600 años, ¿sí? Tiene un malvado, ¿quién es? Satanás, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito de la Biblia? Dar gloria a Dios, ¿sí? Comprendamos, por favor. Lo siguiente, ¿le gusta cómo pasó la pelota, no? Entonces vamos a volver otra vez de vuelta, a retroceder, ¿sí? La Biblia tiene que ser palabra de Dios por su profecía cumplida. 90% de las profecías encontradas en la Biblia ya se cumplieron. Si sacamos solamente un porcentaje, quedaría 10% de ellas por cumplir. ¿Podés arriesgarte en tu incredulidad por no creer que se hayan cumplido esos 10% o no se cumplirán? Cristo va a venir, Cristo va a regresar. ¿Estás listo? ¿Estás preparado?
Déjame decirte, hay un solo camino, la Biblia lo muestra, Jesucristo. Hay una sola verdad, Jesucristo. Y hay uno solo que te puede dar la vida, Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no estás convencido 100% de que si eres un hijo de Dios, estás en peligro, estás en problemas. Recibir a Cristo como tu Salvador. Si eres un hijo de Dios, un regenerado, pero te has olvidado de tu compromiso de agarrar la Biblia todos los días, crecer en ella, madurar, arreglar cuentas con Dios y a partir de hoy comprometerte con Dios de conocerle más a tu Dios, leyendo la palabra de Dios. No hay manera en que podamos salir victoriosos si no estamos fortalecidos en el Señor. No te fortaleces simplemente por venir un miércoles. No te fortaleces solamente por estar un domingo a la mañana o un domingo a la tarde. Necesitas alimentarte de Dios. Necesitas tener una comunión con Dios diariamente. Tener tu tiempo con tu Dios. Ahora, ¿quién va a ser tu Dios? Usted lo determina. Usted lo elige. Una de las cosas fundamentales para un cristiano es que aprendamos a reconocer realmente que Dios es soberano y que necesitamos de Él, que necesitamos alimentarnos diariamente de Él. Crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Animémonos, fortalezcámonos dependiendo de Cristo. ¿Cuándo usted madura? Número 1, cuando pone a otros en primer lugar. Número 2, cuando se autoanima. ¿Quién no estuvo alguna vez deprimido? ¿Quién alguna vez no fue lastimado? ¿Quién alguna vez de los que están aquí, por A o B motivo, no ha deseado terminar con su vida? Déjame decirte, la Biblia, la palabra de Dios, tiene la medicina exacta para cada uno de nosotros. Creámosla, usémosla, crezcamos a través de eso. La verdad es que el estudio iba a ser por más tiempo, pero por falta de tiempo vamos a dejarlo en ese lugar. Capaz continuamos el próximo miércoles. Vamos a estar estudiando algunas cosas que van a ser fundamentales como cristianos para poder aprender realmente de cómo podemos fortalecernos en la sana doctrina. Número 1, crea que la Biblia es la palabra de Dios. Hay muchos más argumentos que lo podemos dar. Me gustaría compartir más el próximo miércoles, ¿sí? Te invito a que podamos que podamos compartir este tiempo conociendo más a nuestro Dios, teniendo la seguridad de por qué somos hijos de Dios. Yo te animo que empieces con el primer paso. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Te va a ayudar bastante. Sea cual sea tu problema, lee tu Biblia. Vamos.